Advertencia, ¿solo los mejores aciertan todas las preguntas? ¿Eres uno de ellos? ¿Qué imperio dominaba el territorio del actual México? El Imperio Azteca. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia? En 1939. ¿Qué antigua civilización construyó ciudades como Mohenjo-Daro en el Valle del Indo? La civilización de Harappa. ¿Qué muro se levantó en 1961 para dividir una capital europea? El muro de Berlín. ¿Qué conquistador español derrotó al Imperio Inca en el siglo XVI? Fue Francisco Pizarro. ¿Qué rey francés fue llamado el Rey Sol? Fue Luis XIV. ¿En qué mes de 1917 triunfó la revolución bolchevique en Rusia? En octubre. ¿Qué ruta comercial unía China con Europa en la Edad Media? La ruta de la seda. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Fue George Washington. ¿Cuál fue la capital del Imperio Inca? Era Cuzco. ¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial? En 1919. ¿Quién descubrió la penicilina en 1928? Fue Alexander Fleming. ¿En qué año cayó el Imperio Romano de Occidente? En el año 476. ¿Qué dinastía china fue la primera en unificar el territorio bajo un solo emperador? La dinastía Qin. ¿En qué país comenzó la revolución industrial a fines del siglo XVIII? En el Reino Unido. ¿Quién inventó la imprenta de tipos móviles en Europa durante el siglo XV? Fue Johannes Gutenberg. ¿Qué dos líderes se enfrentaron en la batalla de Waterloo en 1815? Wellington y Napoleón. ¿Cuál es el río fundamental para el desarrollo de la civilización del Antiguo Egipto? El río Nilo. ¿En qué siglo la peste negra devastó gran parte de Europa? En el siglo XIV. ¿Quién fue el líder más emblemático en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica? Fue Nelson Mandela. ¿Quién lideró la unificación de Alemania en el siglo XIX? Fue Otto von Bismarck. ¿En qué país surgió el Renacimiento como movimiento cultural? En Italia. ¿Quién fue la primera mujer en recibir un premio Nobel?
Fue Marie Curie. ¿Qué ciudad japonesa fue destruida por una bomba atómica en agosto de 1945? Fue Hiroshima. ¿Qué muro romano marcaba el límite norte del imperio en Britania? El muro de Adriano. ¿En qué año ocurrió el primer alunizaje humano? En 1969. ¿Qué civilización mesoamericana es menos conocida por sus construcciones monumentales? La zapoteca. ¿Qué tratado puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos en 1848? El de Guadalupe Hidalgo. ¿A qué dinastía egipcia pertenecía Ramsés II? A la dinastía 19. ¿Qué imperio persa se enfrentó a Grecia en las guerras médicas? Al imperio aqueménida. ¿En qué año cayó Constantinopla en manos del Imperio Otomano? En el año 1453. ¿Qué explorador lideró la primera circunnavegación del planeta? Fue Fernando de Magallanes. ¿Qué país tuvo una revolución industrial más tardía en comparación con Europa? Japón. ¿Dónde se celebró el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana? En Nicea. ¿Quién escribió el Contrato Social, obra clave del Iluminismo? Fue Rousseau. ¿Qué ciudad fue la capital del Imperio Otomano durante siglos? Era Estambul. ¿En qué siglo se independizaron la mayoría de países latinoamericanos? En el siglo XIX. ¿Quién formuló la teoría de la evolución por selección natural? Fue Charles Darwin. ¿Quién fue la primera mujer faraón que gobernó Egipto con plenos poderes? Fue Hatshepsut. ¿Qué líder encabezó el bando parlamentario en la Guerra Civil Inglesa? Fue Oliver Cromwell. ¿Qué imperio medieval dominó gran parte del subcontinente indio antes de la llegada británica? El Imperio Mughal. Rebelión campesina que sacudió China a mediados del siglo XIX. La Rebelión Taiping. Año en que la Revolución Francesa proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el año 1789. Explorador que abrió la ruta marítima a la India, bordeando África. Fue Vasco da Gama. Conquistador español que lideró la colonización de Filipinas. Fue Miguel López de Legazpi. Cultura precolombina andina destacada por su arquitectura en piedra en el altiplano.
La cultura tiahuanaco. Comandante británico que venció en la batalla naval de Trafalgar 1805. Fue G.H. Nelson. El Tratado Sykes-Picot 1916 repartió la influencia colonial sobre la colonia de Oriente Medio. Principal puerto comercial de Roma en el Mediterráneo. El puerto de la Hostia. Año de la invasión normanda a Inglaterra que lideró Guillermo el Conquistador. En el año 1066. Primera cruzada en 1095. Fue Urbano II. Imperio sudamericano prehispánico más extenso territorialmente. El Imperio Inca. Primera capital del Imperio bizantino antes de llamarse Constantinopla. Se llamaba Bizancio. Monje alemán que inició la Reforma Protestante en 1517. Martín Lutero. Dinastía que gobernó Japón durante el período Edo S. 17-19. La dinastía Tokugawa. Ingeniero que perfeccionó la máquina de vapor y la popularizó en la Revolución Industrial. James Watt. Año de la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos en Atenas. En 1896. Explorador nórdico considerado descubridor europeo de Norteamérica. Leif Erikson. La Guerra de los 100 años duró en realidad 116 años. Universidad más antigua en funcionamiento en Europa. La Universidad Bolonia. Líder pacifista del movimiento de independencia de la India. Mahatma Gandhi. Año de inicio de la Guerra Civil Estadounidense. En el año 1861. Considerado el primer ministro británico en sentido moderno. Robert Walpole. Conferencia que limitó el armamento naval tras la Primera Guerra Mundial. Washington 1922. Marco Polo viajó extensamente a China. Siglos que abarcan el Renacimiento europeo. Siglos XV al XVI. Año de la proclamación de la República Popular China por Mao Zedong. Año 1949. Proclamación de la Primera República Francesa. Año 1792. Cultura mesoamericana más antigua y conocida.
La cultura olmeca. Famoso templo hinduista de Camboya. El templo Angkor Wat. Antigua capital del Imperio Babilonio. Babilonia. País donde tuvo lugar la Guerra Cristera 1926-1929. México. Año del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. En el año 1494. Constructores de las pirámides de Teotihuacán. Los teotihuacanos. Facción que lideró el triunfo en la Revolución Rusa de 1917. Los bolcheviques. Al de Malí y fue uno de los más extensos de África Occidental. El Imperio Songhai. Batalla clave de la Guerra de Independencia de Idu. La Batalla de Yorktown. Siglo en que floreció el movimiento de la Ilustración. En el siglo XVIII. Robot humanoide pionero de la robótica moderna. ASIMO. Tratado que puso fin a la Guerra de los 30 años. Westfalia 1648. Cultivo básico domesticado en Mesopotamia. El trigo. Año en que Gengis Khan unificó las tribus mongolas. En el año 1206. Rebelión china contra la presencia extranjera 1900. Rebelión Boxer. Inventor del telégrafo eléctrico. Samuel Morse. Líder máximo de la Revolución Cubana de 1959. Fidel Castro. Siglo de la Gran Hambruna Irlandesa. Siglo XIX. Año de la caída definitiva de Constantinopla ante los otomanos. Año 1453. Año de la erupción del Vesubio que sepultó Pompeya. Año 79. Río sudamericano explorado por Magallanes. El Amazonas. Primer código legal conocido de la historia. El Gemarabi. Pogromo nazi de 1938 conocido como Kristallnacht. Figura clave de la Reforma Protestante.
Martín Lutero. Año de la fallida invasión napoleónica a Rusia. En el año 1812. Autor de El arte de la guerra. Sánchez-Etaú. Año de inicio de la Revolución Mexicana. Año 1910. Año del crack de la bolsa que originó la Gran Depresión. Año 1929. Líder revolucionario convertido en símbolo de la URSS. Lenin. Bloque militar formado por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Triple Alianza. Año en que se reunió la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la primera Constitución francesa. Año 1789. Año en que la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Año 1948. Deja tu like y sígueme para más desafíos.